Buenas tardes. ¿Ya estamos todos o todavía faltan compañeros? Yo creo que sí faltan aún. Bueno, se escucha bien, ¿verdad? El audio. Sí, doctor. Ok, vamos a empezar, porque el tema es un poquito largo. Como ustedes saben, nos quedamos pendientes ya con lo que es la radiología de abdomen, que junto con todo lo que es tórax, es lo que ustedes más van a ver como médicos de primer nivel o como médicos generales, y es lo que deben de saber, pues, interpretar de mejor manera. Entonces, por eso es muy importante que, aunque la radiografía de abdomen es menos compleja que la de tórax, porque en realidad tiene una utilidad muy limitada. En realidad ya la tomografía axial computarizada o la TAC, ya lo que son los estudios de ultrasonido, otros más específicos como la CEPRE, etcétera, ya han sustituido en gran parte lo que es una radiografía de abdomen, pero aún así tiene su utilidad y es importante pues conocerla, ¿no? Primero, empezando con las indicaciones de una radiografía de abdomen. Nunca se debe hacer una radiografía de abdomen cuando sospechemos de un abdomen agudo, que ahorita vamos a ver un poquito de abdomen agudo, salvo que sospechemos de una oclusión intestinal, de una perforación de víscera hueca y de sospecha de cuerpo extraño. En realidad son las tres patologías o las tres situaciones donde es indicativo de primera instancia solicitar una radiografía de abdomen. Lo vamos a ver posteriormente, pero pues como ustedes pueden ver en ambas radiografías, en decúbito supino, se aprecia la presencia de dos cuerpos extraños, ¿no? La presencia de un anillo que está obviamente a nivel gástrico y la presencia de un objeto extraño a nivel rectal. Entonces, aquí sí es indicativo hacer una radiografía de abdomen por la facilidad que es hacerla, por lo rápido y porque nos da el diagnóstico, ¿no? En el caso de una sospecha de oclusión intestinal, bueno, pues aquí también con la distribución del aire, que es normal, que ahorita vamos a ir viendo cuál es el aire o la distribución normal, podemos observar la presencia de niveles hidroaéreos o el patrón en pila de monedas, ok, donde se observan las asas intestinales dilatadas y nos sospechamos de que hay alguna oclusión. Entonces, sí tiene su utilidad, pero es limitada principalmente a estas patologías. Con esto, sobre todo en unidades de primer nivel, donde no se cuenta ni con tomografía, ni con resonancia, ni con ultrasonido, pues se solicitan para tener algún estudio que nos pudiera dar alguna orientación diagnóstica, pero en realidad para patologías de alta complejidad o que requieren de un manejo quirúrgico, pues preferimos utilizar otro tipo de métodos de imagen. Aquí como pueden ver, y esta diapositiva me gusta mucho porque el abdomen agudo es un síndrome, un término que abarca muchas entidades, ¿ok? Y lo indicativo o lo que lo define como abdomen agudo es que es un hallazgo clínico de corta duración que puede encontrarse en relación con alguna patología abdominal que pone en riesgo o es capaz de causar morbilidad severa. ¿Ok? Entonces, todos los pacientes que tienen abdomen agudo son considerados en riesgo hasta que se complete una evaluación quirúrgica. Por lo general, las patologías que van a causar riesgo de muerte, como un aneurisma aórtico roto, una pancreatitis, una isquemia, una úlcera péptica perforada y una diverticulitis, son patologías que requieren de un manejo quirúrgico oportuno para que el paciente pues tenga mayor posibilidad de sobrevivir, ¿ok? Y como pueden observar ustedes en la diapositiva, para un aneurisma aórtico roto jamás vamos a pedir de primera instancia una radiografía de abdomen, porque aparte de que nos va a quitar tiempo,
que es importante para esta patología. Lo importante es siempre tener el diagnóstico de certeza para poder, pues, es una urgencia y requiere de un manejo quirúrgico, ¿no? En condiciones autolimitadas como gastroenteritis, adenitis, sobre todo que es un diagnóstico diferencial en pacientes pediátricos que sospechemos de una apendicitis, un infarto epiploico, etcétera, pues ya son condiciones que no ponen en riesgo la vida como tal y podemos tener pues, más tiempo de tomar decisiones, ¿no? Entonces, lo que me interesa aquí es que en el abdomen agudo, utilizar una radiografía de abdomen nos va a quitar tiempo y como que movilicemos al paciente y nos va a aportar muy pocas información, ¿no? A solamente que sospechemos de un cuerpo extraño, ¿ok? Que aquí pues el paciente con la historia clínica nos va a decir, bueno, pues mire, se tragó un anillo o me introduce algo por el recto, etcétera, y pues ya sabemos irnos por ese lado, ¿no? O un paciente ya añoso que tenga múltiples cirugías, donde lo ocultemos y no escuchemos ruidos abdominales o que tenga peristalsis disminuida, pues podemos pensar en una oclusión intestinal. Entonces, siempre primero con la clínica un interrogatorio rápido dirigido porque es un abdomen agudo, es algo que requiere ya de un tratamiento oportuno y dirigido, y en esas situaciones sí podemos pues utilizarlo, ¿no? Bien, al igual que en radiografía de tórax existen múltiples proyecciones radiológicas. Esta es la radiografía simple de abdomen en decúbito supino, ¿ok? Anteroposterior en decúbito supino. Aquí como, pues para que se les quede grabado, en una radiografía de tórax siempre es posterior, anterior y lateral. En la mayoría de los órganos siempre va a ser anteroposterior. El abdomen es anteroposterior en decúbito supino. Para pedir algunas proyecciones en hueso también es AP y oblicua, etcétera. Donde siempre es posterior anterior o la que nos otorga más información es en tórax. Entonces de aquí para el real, anteroposterior, ¿ok? Entonces, como les mencionaba, una radiografía simple de abdomen puede ser anteroposterior en decúbito supino, que es la que más se utiliza y la que más información aporta, ¿ok? Existe la otra proyección que es la anteroposterior en bipedestación, como su nombre lo dice, el paciente tiene que estar en bipedestación, y esta nos ayuda o la utilizamos para ver niveles hidroaéreos, ¿ok? Y todo lo que es la presencia de nemoperitoneo, ahorita lo vamos a estar viendo. Si ustedes tienen sospecha o quieren ver niveles hidroaéreos o una probable oclusión intestinal, siempre pidan anteroposterior en bipedestación. Pero ya por lo general pues ya se hizo costumbre, siempre la pedimos en decúbito supino y en bipedestación. Son como que las dos proyecciones radiográficas que utilizamos en abdomen. Existen otras dos proyecciones que también se utilizan, que es la de decúbito lateral izquierdo, que esta la utilizamos para pacientes que no puedan soportar la bipedestación por algún motivo. Y la posterior anterior de tórax, esa la utilizamos cuando sospechemos de que el cuadro clínico puede ser de origen torácico, ¿ok? Solamente cuando sospechemos de a lo mejor de alguna pues, perforación de víscera hueca, etcétera. ¿Perdón? ¿Puedes repetir la última, por favor? Sí, claro que sí. La proyección posterior anterior de tórax en bipedestación, ¿ok? Lo utilizamos más para cuando sospechemos o en pacientes donde el cuadro pueda ser de origen torácico, ¿ok? Pero para fines de pues, toda su vida, siempre lo que utilizamos es radiografía simple de abdomen, anteroposterior, en decúbito supino y en bipedestación. En decúbito supino es la que más se utiliza, es la que más información nos aporta, y la bipedestación es la que nos permite ver de mejor manera
lo que son los niveles hidroaéreos. ¿Ok? Esas dos. Las demás proyecciones, la de cúbito lateral izquierdo es para cuando el paciente no soporte la bipedestación, y la postura anterior de tórax, que esa por lo general, pues aun como ustedes vimos en la clase pasada, una postura anterior de tórax nos muestra los semidiafragmas, la burbuja gástrica, un poco del vaso. Entonces, esa la utilizamos cuando sospechemos de que el origen puede ser eh, abdominal, digo torácico, perdón, ¿sale? Bien, al igual que en una radiografía de tórax, siempre tenemos que valorar la calidad de una radiografía, ¿ok? Una radiografía de abdomen correcta debe de incluir desde los semidiafragmas, tanto izquierdo como derecho, hasta la sínfisis del pubis, ¿ok? Esa es una radiografía de abdomen bien hecha que nos va a aportar la información necesaria que estamos buscando, ¿ok? Aunque esto varía o es diferente en pacientes obesos, donde por el panículo adiposo, ¿ok? Que es una gran cantidad de tejido radio opaco o radiodenso, pues se pueden enmascarar tanto la pelvis, las sínfisis del pubis. Entonces, en pacientes, pues, mesomórficos, ectomórficos principalmente, la inclusión o la radiografía de abdomen que debe estar bien tomada tiene que abarcar desde los semidiafragmas hasta la sínfisis del pubis, ¿no? Claramente, con el número 1 tenemos la cúpula hepática o el hemidiafragma derecho. Número 2, el hemidiafragma izquierdo. Número 3 son las paredes abdominales. Y la 4, la sínfisis del pubis. ¿Ok? Vean la diferencia de esta radiografía a toda la cantidad de estructuras anatómicas que podemos observar en una radiografía posterior anterior. ¿Ok? Entonces, esta es la inclusión de una buena radiografía de abdomen. Seguido es la exposición. Aquí nos referimos de que la columna, sobre todo columna dorsal, columna lumbar y columna pues sacra y sacrocoxigia, debe de verse o percibirse las estructuras de buena manera. ¿Okay? La columna debe de ser visible. Podemos observar alguna curvatura normal, la presencia de osteofitos, incluso alguna fractura, pero siempre debemos de apreciarla, y las vértebras torácicas debemos de apreciar sus pedículos de forma pues correcta. ¿Ok? Entonces lo que nos importa aquí en una valoración de una radiografía de abdomen es la inclusión que vaya desde los semidiafragmas hasta la sínfisis del pubis, y la exposición, ¿no? Que la columna, principalmente dorsolumbar, sea pues visible. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí, doctores? Yo no, todo bien. Muy bien. ¿Qué densidades vamos a apreciar en una radiografía de abdomen? Principalmente la densidad del calcio, ¿ok? Que es, la podemos apreciar en la cabeza femoral, en tanto en las espinas ilíacas, ¿no? Densidad de agua o de partes blandas, que es del músculo psoas, que ahorita lo vamos a identificar, y también densidad de aire, que es obviamente pues todo el gas intestinal o el gas cólico, ¿ok? Entonces son las principales densidades que se aprecian en una radiografía de abdomen de forma normal. Obviamente si hay la presencia de una bala, pues observamos la densidad de metal, o de algún cuerpo extraño como un anillo, densidad de metal. Pero las normales son densidad de calcio en fémur, en pelvis, densidad de agua o partes blandas en lo que es el músculo psoas, y la densidad de aire en todo lo que es el gas cólico. Como ya lo vimos ahorita y me adelanté un poquito a esta diapositiva, las proyecciones de rutina de radiografía de abdomen son dos: la anteroposterior en bipedestación y la anteroposterior en decúbito supino. ¿Ok?
Para visualizar niveles hidroaéreos, siempre utilizamos o siempre nos ayuda la AP en bipedestación. Para visualizar el patrón gaseoso, ok, la distribución del aire, utilizamos la AP en decúbito supino, ok. Entonces, si ustedes están buscando alguna oclusión intestinal, aunque pidamos siempre las dos proyecciones, la que nos va a ayudar a definir si tiene o no una oclusión intestinal es la AP en bipedestación. ¿Sí? Si hay Sí, preguntas, por doctor. favor, ustedes pueden interrumpirme en cualquier momento. Bien. Hablando de los cuadrantes y regiones abdominales que ustedes ya deben de conocer, tenemos que son 4 cuadrantes: el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior derecho e inferior izquierdo, ¿no? Es importante saber las regiones y los cuadrantes para, pues, darnos una idea de cuál es el área afectada y saber que haya aire donde debe de haber aire, que haya grasa donde debe de haber grasa, etcétera. Esto nomás es un recordatorio de lo que ustedes ya han visto en sus clases de digestivo, de anatomía, etcétera. Pero pues esta es la división que en una radiografía de abdomen antero-posterior vamos a tener o vamos a dividir, ¿no? Siempre lo vemos en el néter, la fotito, ¿verdad? Pero aquí en radiología, esta es la forma, o esas líneas imaginarias van a estar distribuidas así, ¿ok? Esta presentación se las voy a pasar por igual para que pues no tengan problema y tengan ahí la foto para cuando la necesiten. Bien, antes de pasar ya a identificar cada estructura de abdomen, tenemos que, al igual que en el tórax, es muy recomendable que sigamos siempre un mismo orden, ¿ok? Y en abdomen, en la lectura sistemática es distinta, porque en tórax, como les he dicho, nos aporta más información. Es un estudio donde observamos múltiples estructuras, tanto vasculares como óseas, etcétera. Entonces, el orden de estudio de una placa de abdomen, por lo general, debe de empezar primero con huesos, ¿ok? Luego contornos de tejidos blandos, después calcificaciones y cuerpos extraños, líquido libre y luego ver el gas abdominal, ¿ok? Ahorita les voy a explicar uno por uno qué es lo que vamos a estar apreciando o estudiando, pero por lo general en una radiografía de abdomen empezamos de la periferia hacia el centro, ¿ok? A diferencia de lo que es el tórax. Nomás un momento, a ver si puedo poner el apuntador aquí. ¿Se aprecia? Sí, Sí, doctor. doctor. Muy bien. Empecemos, ¿verdad? Orden de estudio de una placa de abdomen, huesos. ¿Qué es lo que vamos a observar en los huesos? Pues principalmente lo que es la columna dorsal, ¿ok? El esqueleto axial. Vemos que no haya cambios en el tamaño de los cuerpos vertebrales, como algún aplastamiento de una vértebra con otra vértebra, ¿no? O la densidad de esta columna, ¿ok? Que no tenga presencia de, pues, descalcificación, que ya es osteoporosis, ¿no? O algún desplazamiento, alguna curvatura normal, que esto ya son las escoliosis, ¿ok? Alguna fractura en alguna vértebra o en lo que son en los huesos de la pelvis o femorales, ¿ok? Incluso también nos ayuda a visualizar alguna presencia de alguna lesión lítica o blástica, que son pues en tumores óseos, metástasis, un mieloma, etcétera, ¿ok? Siempre entonces nos vemos los cuerpos vertebrales, que tenga su adecuado espacio intervertebral, que tenga una adecuada densidad, siempre obviamente tener en cuenta la edad del paciente. Ya entre el paciente esté más añoso o tenga más años, obviamente va a haber ciertos osteofitos que son pues salientes,
que se van a dar aquí por los pedículos, perdón. Cierta desgaste es normal, ¿verdad? Pero sobre todo pues fijarnos en la alineación, ¿no? Que no haya ni escoliosis ni alguna línea de fractura, ¿ok? Que esto pues es un poco complicado en una radiografía de abdomen, ¿ok? Permítame un poquito. Muy bien. Entonces, pregunta con lo que visualizamos en huesos, doctores. No, Doc. No por el momento. Que no. Entonces, perdón. No, doctor. Ok. En huesos también siempre recuerde observar el esqueleto en orden descendente, es decir, empezamos con la columna dorsal, lumbar, ok, sacra, y pues ya seguimos con lo que son las cabezas femorales y los huesos de la cadera, ok. Ya siguiendo ya que vimos hueso, ahora es importante que veamos el contorno de los tejidos blandos, ¿ok? Y aquí lo que más se aprecia en la radiografía de abdomen es obviamente tanto el hígado, ¿ok? El hígado, como lo que es el vaso, aunque el vaso por lo general no es visible a menos que tengamos una esplenomegalia radiológica, ¿ok? Cuando el vaso supera lo que es el reborde costal izquierdo, es un signo indirecto, más no patognomónimo, de una esplenomegalia, ¿ok? Pero por lo general lo que sí podemos apreciar es la presencia de lo que es el hígado. Si quieren, por favor, empezamos otra reunión, ya se va a acabar y continuamos. Hígado, ¿ok? Que no debe sobrepasar o no debe llegar a lo que es la cresta ilíaca derecha. El vaso, que no siempre es visible, pero que cuando sobrepasa el reborde costal izquierdo nos habla de una esplenomegalia. Los riñones, que deben de medir de 2 cuerpos a 3 cuerpos a 3 cuerpos vertebrales. El aumento y la disminución de esto ya lo vimos plenamente. 5, la vejiga, y el 6, pues el gas, ¿no? En la ámpula rectal. Las demás estructuras usualmente no son visibles. Y si son visibles es porque hay presencia de calcificaciones, que son radiopacidades, perdón, que apreciamos en la radiografía. Bien, aquí como ustedes pueden observar, vimos ya todo lo que son los contornos de los tejidos blandos. También podemos apreciar lo que es el esqueleto, ¿ok? Y aquí no quiero adentrarme mucho en lo que es el esqueleto, eso ya lo estuvimos viendo. Solamente aquí tienen ya la topografía pues de mejor manera y ya identificada. Lo que me interesa aquí principalmente son las líneas del psoas, ¿ok? Las líneas del psoas son importantes, ¿ok? Que estén presentes. Y prácticamente son estas dos líneas, ¿ok? Del músculo psoas, que siempre debemos apreciarlas en una radiografía de abdomen normal. ¿Alguien me podría decir por qué son importantes las líneas del psoas? Por la presencia de una hernia. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Estas las podemos tomar como delimitantes, ¿no? O sea, de que para saber dónde están más o menos, a dónde llegan los órganos, ¿no? Ok, por ahí va.
¿Alguien más? ¿Oyen a sus compañeros? Muy bien. Bueno, como tal, ahorita lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, existe un signo de la línea del psoas, ¿ok? Una línea del psoas debe de observarse de esta manera, ¿ok? Cuando existe atenuación o ausencia del perfil del músculo psoas, ¿ok? Se ha utilizado como un diagnóstico diferencial para sospechar de patología intraabdominal o incluso retroperitoneal, ¿ok? Porque es cuando se altera lo que es el tejido adiposo, ya sea por infiltración por sangre, algún edema, algún líquido o alguna, pues incluso tumoración. Entonces, que observemos o que se vea atenuada esta línea del psoas o incluso que no se vea, nos puede dar una sospecha de lo que les acabo de mencionar. Sin embargo, es importante también recordar que en aproximadamente 30% de las personas normales no se aprecia esta línea del psoas. Entonces siempre deben de correlacionarlo con la clínica. Si es un paciente con abdomen agudo que no sospechen, que no sepan todavía qué tiene y que le hagan su radiografía de abdomen y no vean la línea del psoas o esté atenuada, pues sospechemos de que sí tiene alguna patología intraabdominal y ya podemos como tal pues describirlo en la radiografía. Ya cuando venga el cirujano a valorarlo, podemos obviamente darle pues una idea más clara de cuál sería el problema, ¿no? Que casi todos los abdomen agudo van a requerir pues una exploración, ya sea laparoscópica o abierta de abdomen, ¿sale? Pero esta es una línea del psoas pues normal. Y ya como ustedes pueden observar en esta radiografía de abdomen, las distintas estructuras, sobre todo óseas, pero pues como les menciono, me interesa más que se aprendan lo de los bordes. Bien, hablando de las vísceras huecas, siempre es importante recordar o saber cuál es la distribución correcta del aire intestinal, ¿ok? Número 2, tenemos lo que es el estómago, que es seguido. Número 2, lo que es el ciego, el colon ascendente, la flexura hepatocólica, colon transverso, flexura esplenocólica, colon descendente y sigmoides. En una diapositiva posterior vamos a ver ya como tal la forma correcta de lo que es el gas abdominal, pero pues importante que vayamos viendo cómo se aprecia el gas o el aire de forma normal. Bien, aquí está como lo podemos observar el patrón normal de lo que es el aire intestinal. ¿Okay? Prácticamente debemos siempre de fijarnos en, ¿cómo les puedo mencionar? En la situación, ¿no? O sea, por lo general siempre existe una pequeña cantidad de aire en 2 o 3 asas de intestino delgado y esto es algo completamente normal. Pero ya cuando existe una dilatación mayor a 2.5 centímetros, pues nos puede ir hablando ya de algún proceso obstructivo, ¿no? Esta es el patrón normal de la forma intestinal. Este es el estómago, ¿ok? Como ustedes saben, el estómago, sí, el duodeno, ¿ok? Y por lo general siempre apreciamos pequeñas burbujas de aire en el colon distal que son normales y un patrón moteado en colon derecho. Entonces, cuando existe abundante materia fecal, siempre pues, por lo general lo que es el colon descendente lo apreciamos lleno de como un patrón moteado, lleno de heces fecales, que no es el caso de aquí, pero por lo general un patrón normal es este, ¿ok? El estómago, el duodeno,
el colon derecho puede tener un patrón moteado y obviamente es normal que existan pequeñas burbujas de aire en colon distal. Hablando de intestino, esto es el intestino grueso, estómago y parte de intestino delgado. Hablando ya de las asas de intestino delgado, puede haber presencia de una cantidad de aire en algunas asas de 2 a 3, pero no deben estar dilatadas, ¿ok? Les pongo el ejemplo de una dilatación intraabdominal. Está, bueno, ahorita lo veamos, no me quiero adelantar tanto. Pero para que se les quede grabado, puede haber aire, obviamente, sí, o puede haber cierta dilatación, pero que no pase los 2.5 centímetros. ¿Sí? ¿Cómo diferenciamos las austras que son del colon? ¿O cómo diferenciamos este patrón? Si es colon o es intestino delgado, aparte de la anatomía, simplemente pues por la forma o la distribución del aire, ¿no? Por lo general, en lo que es colon, no se extienden de pared a pared, ok, las austras, y tienen una mayor separación dependiendo de lo que estemos evaluando, ya sea ciego, que por lo general aquí son de mayor diámetro, colon ascendente y recto sigmoides, ok. Estas son austras completamente normales del colon. Y ustedes vean en el intestino delgado cómo los pliegues son más cercanos, ¿ok? Cómo se aprecian la radiolucidez de mejor manera, ¿ok? Entonces, cuando estas válvulas están dilatadas, ya podemos estar pensando o vemos el signo clásico en pila de monedas, ¿ok? Esta es una radiografía de abdomen normal. Entonces, ustedes, aparte de su conocimiento anatómico, pues siempre fíjense en la distribución de las austras. Aquí hay abundante, pues, materia fecal, que es normal, ¿no? Pero vean el diámetro, ustedes aquí en ciego, a diferencia de lo que es el recto y sigmoides, sobre todo aquí sigmoides. Entonces, por el simple hecho del diámetro y la separación, nos podemos dar la idea de si el patrón es normal o no. ¿Ok? Estas válvulas de intestino delgado también son normales. No las confundan nunca con un patrón en signo de monedas o con una dilatación. Esto es lo normal. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí, doctores? No, doctor, por el momento no. Muy bien. Aquí tenemos múltiples radiografías de abdomen con patrones distintos de área intestinal. Puede haber aire, como les menciono, poco de aire en lo que es el ciego, ok, colon descendente, burbuja gástrica, etcétera. O sea, no siempre el aire tiene que estar donde mismo. Lo que nos importa del aire es que no exista dilatación como tal o el aumento, ¿no? de estas estructuras. Bien. Importante siempre lo que son las líneas grasas properitoneales, ¿okay? Que estas son líneas de grasa adyacentes a la musculatura de la pared abdominal. Aquí podemos observar las líneas de forma normal, ¿ok? Entonces, siempre cuando se estén engrosadas estas líneas, siempre sospechar en líquido libre o en procesos inflamatorios, ¿ok? Como ustedes pueden ver aquí, esta es una línea y son líneas imaginarias, pero cuando ya veamos aquí el engrosamiento de este espacio, ¿ok? De estas líneas grasas properitoneales, podemos sospechar de que haya presencia de líquido libre o algún proceso inflamatorio intestinal, ¿no? Ya sea sobre todo a nivel de intestino grueso. Bien. Existen algunos estudios contrastados
Esto no vamos a verlos como tal. Son estudios que, como la serie esofagastro-duodenal, donde son estudios varitados que utilizamos para ver de mejor manera las estructuras anatómicas digestivas principalmente, ¿no? Sobre todo también lo utilizamos mucho para lo que es la mecánica, la de deglución, ver la presencia o descartar la presencia de algún divertículo de Senker, donde hay acumulación ahí del estudio contrastado, ¿ok? Los signos clásicos en manzana mordida que nos hable de algún probable proceso oncológico, ya sea en esófago o colon. Entonces tienen su utilidad, pero no lo vamos a abarcar ahorita como tal en la clase. Bien. Si nos metiéramos a lo que es tomografía en abdomen, prácticamente sería una clase completamente nueva, porque la tomografía axial es el gold standard para muchas patologías de abdomen agudo, aunque la tomografía axial, digo, computarizada en abdomen nos ayuda muchísimo para la toma de decisiones quirúrgicas, terapéuticas y de mucho índole, ¿ok? Es un estudio que utilizamos ampliamente en imagenología porque nos permite ver prácticamente todas las estructuras abdominales y verlas de forma correcta y nos da pues mucha información valiosa, ¿no? Entonces, esta es una reconstrucción coronal, es un corte coronal, ¿ok? Existe, sabemos que el corte axial, sagital, etcétera, pero aquí podemos apreciar ampliamente la presencia de lo que es el hígado, la vesícula biliar, la distribución de las asas intestinales, el fondo del estómago, ¿ok? La vesícula biliar podemos observar que no tenga ninguna calcificación, que no tenga presencia de algún engrosamiento anormal del hígado, ver que la densidad sea la adecuada, ¿ok? Que no haya presencia de lesiones líticas o blásticas o hay infiltración grasa que se da muy frecuentemente en lo que es el hígado graso. Entonces, la tomografía nos va a dar muchísima información, pero prácticamente sería una clase de tomografía, ¿no? Que veremos si el tiempo nos permite, con mucho gusto lo vemos. Colon por enema, también es un estudio obviamente que se introduce un enema para que haya como tal se pinte o podamos apreciar de mejor forma lo que son las estructuras, como su nombre lo dice, del colon. ¿Alguien sabe para qué utilizamos el colon por enema? ¿Cuál es su principal función? No te escucho mucho. Se cortó. Bueno, Puso ahí por el chat que diverticulosis. bueno, como ustedes, bueno, ya sabemos, el colon por enema lo que se hace es que es un estudio que evalúa el intestino grueso, ¿verdad? Por medio de radiografías, obviamente introducimos un líquido de contraste paritado a través del recto, ¿verdad? Y pues vemos lentamente cómo se va llenando lo que es el colon, ¿no? Principalmente el colon por enema lo utilizamos o es de utilidad para cuando estemos buscando intencionalmente alguna neoplasia. ¿Por qué? Porque vamos a ver el signo típico de la manzana mordida, que ahorita a ver si tengo alguna diapositiva de esto, pero ya el colon por enema ha sido sustituido en gran parte
por lo que es la tomografía. ¿Ok? La tomografía ya nos da muchísima más información porque podemos ver incluso el grado de infiltración que, que puede tener esta tumoración, ¿no? Siempre, aparte, el colon por enema siempre tiene que llevar cierta preparación, ¿no? Obviamente con una solución especial evacuante, ¿ok? Debe estar en ayunas, debe tener ciertos cuidados posteriores. Entonces, es un estudio que aunque en su tiempo fue, pues, nos dio mucha información, ya como tal ahorita está en desuso, o no en desuso completamente, pero ya se utilizan otros métodos diagnósticos, ¿ok? Más o menos el estudio dura unos 30 minutos, ¿sí? Tiene sus riesgos también, obviamente. Obviamente una perforación intestinal, ¿ok? Alguna reacción alérgica al a lo que es el contraste. Y este estudio está contraindicado en personas, pues, sobre todo con alguna exacerbación aguda de una enfermedad de colon, obviamente, por ejemplo, el CUSI o el Crohn, obviamente el proceso inflamatorio tan severo que se tiene ahí. ¿Ok? Permítanme un poquito. Bien, también, ¿verdad? Como ya lo hemos visto ampliamente, existe también nos da la posibilidad, una tomografía computarizada, sobre todo en lo que es el corte axial, la posibilidad de hacer una colotac, que es una colotac, como su nombre lo dice, es una colonoscopia que se realiza por medio del estudio de la tomografía, que nos puede dar la presencia de lesiones de tipo pólipo o incluso presencia de alguna tumoración, pero el Colotac pues no sustituye la colonoscopía. ¿Por qué? Porque la colonoscopía es un método donde podemos visualizar de manera real la tumoración o el pólipo. Podemos aparte biopsiarlo. Incluso cuando se trata de un pólipo, obviamente podemos hacer una recesión y estudiarlo, ¿no? Ya ustedes sabrán que existen distintos tipos de pólipos, a los adenosos, los tubulovellosos, etcétera. Dependiendo de la estirpe histológica, es la posibilidad de que sea maligno, ¿no? Entonces, nos puede dar, sí, alguna información de alguna tumoración, ya sea benigna maligna de colon, pero no sustituye ni la colonoscopía y obviamente pues el estudio histopatológico que es el que nos va a dar el diagnóstico pues de certeza, ¿no? Aquí pueden ver ustedes una reconstrucción en 3D de esta lesión. Esta lesión por la pura Colotac es una lesión obviamente maligna. Vean ustedes la cantidad, los bordes, la vascularización, prácticamente ocluye la mitad de lo que es la luz del colon. Esto es muy probable que sea maligno. Esta es una tomografía axial computarizada. Se aprecia la lesión o la presencia, ¿verdad?, de este cuerpo. Esta es una tomografía que ya le pusimos otro tipo de ventana y pues aquí ya cuando se reconstruye se vio la presencia de esta tumoración y ya aquí esta es una colonoscopia donde apreciamos la lesión. ¿Ok? Ustedes por colonoscopia podrían extirpar algún cáncer, les pregunta. Yo creo que no, doctor. No, doctor.
Es correcto, no. Si es un pólipo, y dependiendo también del tamaño del pólipo, se podría resecar. Y eso dependiendo es porque si el pólipo es muy grande, hay mucha posibilidad de sangrado y hay posibilidad de que dejemos tejido. Si el pólipo es maligno, pues obviamente tendría que ser ya un procedimiento quirúrgico, ya sea por los distintos métodos que hay ahorita. Pero si sospechamos de esta lesión, jamás se va a intentar quitar por colonoscopia, ¿ok? Principalmente por el riesgo tan elevado de perforación, de sangrado, y porque muy probablemente vamos a dejar la gran cantidad de lesión celular y esta lesión va a ser metástasis y pues se va a hacer el problema más grande. Entonces la colonoscopia es diagnóstica principalmente para la toma de biopsias y en ocasiones terapéutica cuando sospechemos o cuando sea un pólipo pequeño. Pero si sospechamos de primera instancia por colonoscopia de que es una lesión maligna, nunca lo vamos a extraer por ese modo. ¿Sale? Bien. Volviendo a hablar un poquito de lo que es la radiografía de abdomen, como ustedes pueden observar aquí, la presencia de las megalias, ¿no? ¿Qué megalias podemos observar en una radiografía de abdomen simple? La presencia de hepatomegalia. Vean ustedes este hígado, cómo sobrepasa lo que es la cresta ilíaca derecha, incluso la supera, ¿sí? Y este paciente tiene una megalia una megalia también esplénica, sobrepasa lo que es el arco costal izquierdo, ¿ok? Esta radiografía se aprecia que es de un niño, aún tiene presencia de el hueso de crecimiento, que vean sus arcos costales. Entonces, esta es una organomegalia de un niño, ¿no? En el caso de esplenomegalia, en este es ya en un paciente adulto, vean cómo sobrepasa lo que es el arco costal izquierdo, ¿ok? Entonces, dependiendo del cuadrante, como lo vimos, es la lesión o la localización sugestiva de la probable megalia, ¿ok? Las megalias que vemos visible va a ser la hepato y la esplenomegalia, y ya ahorita vamos a ver la presencia de la masa renal, que como les mencioné, cuando el riñón mide más de 2 a 3 cuerpos vertebrales de altura, nos sale la presencia de una masa renal y pues incluso una masa pélvica cuando existe el desplazamiento de las estructuras adyacentes. ¿Ok? Presencia de un tumor ovárico, un cistoadenoma, y probablemente ya lo hayan biopsiado, donde ustedes pueden observar toda esta radiopacidad, radiodensidad, este aumento, cómo se aprecia, cómo cambia o cómo lo que es el patrón del aire intestinal. Las austras, vean cómo están disminuidas, cómo están comprimidas, cómo la línea retro properitoneal está desplazada, como no hay la presencia de la línea del psoas. Entonces esto nos habla por pura radiografía de que hay algo, no una tumoración, en este caso pues un tumor ovárico gigante, ¿sí? Y pues la presencia incluso de vejiga neurogénica, donde ya existe esta retención vesical tan severa debido a la afectación principalmente a nivel de la inervación, ¿no?, de vesical. Entonces, por pura recuento anatómico y sabiendo las estructuras donde deben de estar y la distribución adecuada, pues podemos darnos una idea de a ciertas megalias, ciertas obstrucciones y presencia de cuerpo extraño. Entonces, sí, la utilidad de la radiografía del abdomen es limitada, pero si conocemos lo que es normal, podemos darnos cuenta o inferir mucha información. Bien, abrimos otra presentación, doctores, o otra sesión de Riedel.
Bien, ya aquí vimos todo lo que es una radiografía de abdomen normal, la sistemática de lectura, recuérdenla, ¿ok? Comenzamos con lo que son huesos, seguido contornos de tejidos blandos, ver calcificaciones, que ya sabemos cuando existen calcificaciones en glándulas suprarrenales o en colelitiasis, es la única forma que podemos apreciar estas estructuras anatómicas, ¿ok? La presencia del líquido libre, que ahorita lo vamos a ver de mejor manera, y la distribución del gas abdominal, ¿ok? Lo que les voy a preguntar en su examen son estas imágenes, principalmente estas dos imágenes, y mejor un poquito de topografía esquelética, no mucho, pero les menciono, a diferencia de lo que es la radiografía de tórax, no tiene tantas vertientes, es más fácil interpretarla a lo que es una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque ahí te vas ya a lo cardíaco, a lo pulmonar, etcétera. Bien, como lo hemos visto otra vez, y de nuevo se los pongo en la radiografía, no hacer radiografía de abdomen en abdomen agudo, salvo sospecha de obstrucción o perforación intestinal o la presencia de cuerpo extraño. ¿Ok? Tan tan. Ok. Para ver una radiografía de abdomen anormal, vamos a buscar tres cosas principalmente. Aire en lugares que no debería haber aire, calcificaciones anómalas y un patrón de aire distinto o anómalo. ¿Ok? Esas son las tres situaciones o datos que nos van a hablar de que esa radiografía de abdomen está patológica. ¿Ok? Bien. Hablando de aire en lugares que no debería de haber aire, búsqueda de aire en cavidad peritoneal, en retroperitoneo, en lo que es hepático o la neumobilia biliar y la neumatosis intestinal. Pregunta, ¿cuántas clases nos quedan, doctores, cuando se acaba su semestre? Los exámenes del tercer parcial inician el 6 de junio y terminamos con exámenes finales el viernes 17 de junio. Ok, entonces todavía nos queda la clase del 30 antes de su examen. Es pregunta, ¿eh? Sí, y también la del miércoles primero. Ah, no, perdón. No, me confundí. No, sí, nada más el 30. Muy bien. Bueno. Hablando de lo que es el neumoperitoneo, como su nombre lo dice, el neumoperitoneo es aire libre en la cavidad peritoneal, que esto es indicativo de una perforación de víscera hueca. Cuando sospechemos de una perforación de víscera hueca, sí, sobre todo en un paciente añoso que tenga gran cantidad de consumo de AINES o de medicamentos reumatológicos, etcétera, aquí la radiografía o la proyección que utilizamos, ¿cuál es, doctores? ¿Podría repetir la pregunta, por favor, doctor? Sí, cuando sospechemos de alguna perforación
de úlcera péptica perforada. Y si utilizamos o si pedimos una radiografía de abdomen, ¿qué proyección es la que vamos a solicitar? ¿No sería anteroposterior en decúbito supino? Sí, por las proyecciones ya sabemos que las habituales son en decúbito supino y en bipedestación. Pero como les mencionaba, una radiografía posterior de tórax nos va a ayudar mucho cuando sospechemos de un hemoperitoneo. ¿Por qué? Porque vamos a ver la presencia de aire libre en la cavidad peritoneal. O sea, vamos a ver permítame, como tal, estos hallazgos radiológicos, ¿sí? Que es el tan llamado o tan conocido aire libre subdiafragmático. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, las proyecciones más frecuentes son en bipedestación y en decúbito supino, una radiografía posterior anterior de tórax nos va a dar o vamos a observar la presencia de aire libre subdiafragmático, ¿ok? Y nos puede detectar incluso hasta 5 mililitros de aire libre. Aquí tenemos esta presencia de aire libre subdiafragmático, la presencia de radiolucidez, ¿ok? Aquí en menor manera. Entonces, a veces intencionalmente o accidentalmente, solicitando una radiografía posterior anterior de tórax, nos podemos dar o podemos visualizar el neumoperitoneo, ¿ok? Entonces, en su examen les voy a preguntar, aire libre subdiafragmático, compatible con neumoperitoneo, neumobilia, cirrosis hepática, etcétera. Ok, les voy a preguntar los signos radiológicos más frecuentes. ¿Sale? También lo que es el signo de Rigler, que este signo es el llamado signo de doble pared, porque existe la presencia de aire en lo que es la luz del intestino y también en el exterior del intestino. ¿Ok? O sea, vemos la presencia de aire intestinal, lo normal, pero no tiene que haber aire extraluminal. Entonces, esto se le llama el signo de Rigler o de doble pared, que nos habla de un neumoperitoneo. No debemos de confundirlo nunca con dos asas adyacentes, o sea, que estén juntas. Sí, normalmente el lumen, el aire solamente del lumen es visible. Nunca debemos de observar aquí aire extraluminal. Esto es un hallazgo o un signo de un probable neumoperitoneo. ¿Sale? Aquí pueden observar la presencia de aire normal, de las austras, de su tamaño, de su que no hay dilatación, pero que tiene que haber viendo aire acá. No. Otros hallazgos menos frecuentes, ¿no? Lo que es el signo del ligamento falciforme, que este es un signo que normalmente no es visible, o este ligamento, aquí lo podemos apreciar. También nos habla de neumoperitoneo. Y lo que es el aire que rodea el hígado, que este como tal es un halo radiolúcido, perihepático, ¿ok? Que nos habla también de un neumoperitoneo. Por lo general no debe haber ningún halo radiolúcido perihepático. Entonces, son dos signos más infrecuentes, pero que también se pueden observar. Entonces, al momento de su examen, les pondré los distintos signos, signo del ligamento falciforme, signo de Riedler, ¿ok? ¿Cuál de estos nos habla de neumoperitoneo? Pues los dos, ¿no? Aire libre subdiafragmático, ¿de qué nos habla? El neumoperitoneo también. Hablando de la neumobilia, como su nombre lo dice, no tiene ciencia. La neumobilia es la presencia de aire en la vía biliar. Por lo general no debe de haber
o aire en la vía biliar y son la presencia de líneas radiolúcidas en el centro del hígado. ¿Ok? Aquí la neumobilia siempre es importante saber que por lo general es secundario a una sepsis reciente o algún procedimiento de Whipple, alguna colecitis enfisematosa. Entonces, siempre sospecharlo en pacientes que ya se les haya hecho algún procedimiento quirúrgico, ya sea CEPRE, ya sea un drenaje biliar, ya sea un Whipple, etcétera. ¿Ok? Aquí no, esto no se lo pongo en el examen, es algo ya muy quirúrgico que no va ahorita al caso. Solamente para que ustedes sepan de que si vemos aire en la vía biliar, pues, muy probablemente sea secundario a estos procedimientos. ¿Ok? Lo que sí me importa es la neumatosis intestinal. ¿Ok? La neumatosis intestinal, como su nombre lo dice, es aire en la pared intestinal. Podemos apreciar el signo de Rigler, que si ya lo vimos también con el neumoperitoneo. En niños, la causa es la enterocolitis necrotizante. ¿Alguien me podría decir qué es la enterocolitis necrotizante? ¿Qué preguntó, Doc? ¿Qué es la enterocolitis necrotizante? Bueno, la enterocolitis necrotizante como tal es una patología muy grave que se encuentra en el periodo neonatal. Los principales factores es la prematuro o la presencia de alimentación enteral, etcétera, ¿no? Pero como tal, la enterocolitis necrotizante, ¿ok? Es una patología que requiere, de aparte de hospitalización, son pacientes su cuadro clínico es muy severo, ¿no? Sean niños prematuros de 1 o 3 semanas de vida, está siendo alimentado con fórmula y comienzan ya con signos sistémicos, ¿no? Con un aspecto séptico, con apneas, con alteraciones hemodinámicas, con dolor a la palpación, ¿ok? Incluso piel mormoria, ¿sí? Y es un cuadro clínico completamente florido. Existen distintos tipos de enterocolitis necrotizante. Hay clasificaciones que son la clasificación de Bell como tal, pero lo que nos compete aquí es que el signo de Rigler se aprecia mucho o se ve mucho en pacientes con enterocolitis necrotizante. Entonces, cuando ustedes roten por su servicio de pediatría y les llega un niño séptico con dolor abdominal, prematuro, ¿ok? Siempre sospechen en una enterocolitis necrotizante y muy probablemente van a ustedes ver el signo de Rigler, que ya lo conocen, y van a poder asociar su cuadro clínico con la imagen, ¿no? Entonces, siempre nunca olviden esto, es una urgencia del sistema digestivo, es muy frecuente en lo que es el periodo neonatal, que quiere decir que desde los 0 a los 27, 28 días, no recuerdo, ¿sí? Es un proceso isquémico e incluso puede existir necrosis de la mucosa de la pared intestinal. Va a haber, progresa a una estado inflamatoria, acumulación de gas, que es la llamada neumatosis intestinal, y hasta que los pacientes se pueden perforar y fallecen de sepsis, ¿no? Entonces, signo de Rigler, neumatosis intestinal, y la principal causa de niños es la enterocolitis necrotizante. Después tenemos las calcificaciones en una radiografía de abdomen, ¿ok?
Puede existir calcificaciones, sobre todo en lo que es el cuadrante superior derecho, litos biliares calcificados, la vesícula en porcelana, se da en muy pocas ocasiones y por lo general nos habla de malignidad. En la topografía renal y uretral, los litos renales los podemos observar, sobre todo cuando son de origen de calcio. En colesterol es complicado por el material o por la composición, pero sí podemos ver litos renales en una radiografía de abdomen, ¿no? Litos vesicales, flebolitos, que son muy frecuentes en pacientes añosos, calcificaciones pancreáticas, sobre todo cuando hubo un proceso pancreático agudo, etcétera. Entonces, calcificaciones sí las podemos observar. ¿Por qué? Porque son, es una estructura o es una, como tal es radio opaco, ¿no? Lo vemos más blanco. Presencia de calcificaciones biliares, ¿ok? Como les mencioné, secundario a litos biliares calcificados. Esta es la vesícula en porcelana, que ustedes normalmente ya saben que no se debe de apreciar en una radiografía de abdomen. No que sea patognomónico para un cáncer de vesícula biliar, pero en un 60-70% de pacientes con vesícula en porcelana va a ser este cáncer. Tenemos también las calcificaciones en la topografía renal, probablemente litos que obviamente aún no han migrado a los ureteros, la presencia de litos ureterales, ¿no? Entonces, esas son las calcificaciones que vemos en radiografía de abdomen. En topografía pancreática ya explicamos el porqué. En topografía adrenal y también los llamados litos vesicales y pues la presencia de cuerpos extraños como el DIU también se pueden apreciar en una radiografía de abdomen. Todo lo que vimos son clasificaciones anormales, por así decirlo, porque pues obviamente la presencia de una colelitiasis o de una litiasis renal pues son patologías, pero existen calcificaciones normales como los flebolitos, ¿okay? Los miomas uterinos calcificados y los cartílagos costales calcificados. Por lo general estas calcificaciones normales son frecuentes en ya pacientes añosos, ¿ok? Que se les realiza una radiografía de abdomen por cierto motivo y pues los apreciamos estos anormalidades, ¿no? Los flebolitos como tal son pélvicos, ¿verdad? Son más frecuentes en las mujeres, sobre todo del lado izquierdo, y pues se aprecian en un 50 a un 60% de las pacientes, ¿ok? Causas de flebolitos, pues obviamente la falta de flujo sanguíneo por alguna situación. Los miomas uterinos calcificados, pacientes sobre todo que añosas que nunca se hayan revisado, pues los miomas uterinos ustedes ya conocen, son tumoraciones benignas del útero, y si no se trata o si no se retiran por medio de una histerectomía o algún procedimiento quirúrgico, pues se calcifican y prácticamente pues es la forma de observarlos. ¿Ok? Importante también lo que es el edema de asas intestinales, como les menciono, no debe, o la principal hallazgo radiológico es el engrosamiento de la pared intestinal. ¿Okay? Por lo general, esta es la forma normal de ver la pared intestinal cuando existen como proyecciones, como si hagan en cuenta como dedos dentro de la pared intestinal, nos habla ya de una inflamación, ¿sí? Principalmente de una enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea colitis ulcerativa crónica en específica o la enfermedad de Crohn, isquemia, alguna infección o trauma, ¿no? Pero ustedes van a apreciar así las austras, como con proyecciones digitiformes proyectadas hacia la luz, ¿ok? Esto se le llama lo que es la pérdida de austras, que es el colon
en tubo. Entonces, ya conocen ustedes la distribución normal, cómo se ven las aortas normales, ¿verdad? Con su dilatación. No deben de existir estas proyecciones digitiformes. Siempre sospechen en inflamación, isquemia o infección. ¿Ok? La presencia de lo que es el líquido libre intraperitoneal, esto es complicado identificarlo. Se deben de haber muchísimas placas radiográficas para poder identificarlo, porque lo que existe aquí es un desplazamiento de esta línea grasa properitoneal que ya la estuvimos observando. Prácticamente esta línea se desplaza, ¿ok? Como su nombre lo dice, y puede ser secundario a trauma, hemorragia, ruptura de víscera sólida, cuando tenemos un paciente con ascitis, ¿ok? Y aquí el signo radiológico, como por así decirlo, patognomónimo, es que hay un desplazamiento de las asas intestinales hacia el centro, ¿sí? Por esta compresión o por este líquido intraperitoneal, las asas se comprimen, por así decirlo, en el centro, y se aprecia esta imagen clara, que se aprecia muy bien, ¿no? Entonces, desplazamiento de asas intestinales hacia el centro, siempre sospechen el líquido libre intraperitoneal, y por lo general lo que es la ecografía y la TAC son muchísimo más sensibles para ver la presencia e incluso la cantidad del líquido intraperitoneal. En su internado va a ser frecuente que ustedes les pidan que hagan paracentesis, que es obviamente el drenaje de líquido de ascitis, pacientes con una cirrosis hepática de larga evolución, ya sea por hepatitis o por alcoholismo, etcétera. Entonces ustedes van a aprender a drenar este líquido libre intraperitoneal y van a mandarlo a estudiar, etcétera. Pero siempre solicitar una radiografía de abdomen, pues para comprobarlo, ¿no? Si están en un hospital con muchos recursos, pues una ecografía, e incluso lo pueden hacer, este procedimiento, que sea lo ideal, lo pueden hacer con ultrasonido dirigido, ¿ok? Para pues evitar alguna perforación intestinal. Hablando también de lo que es la detección rápida de líquido libre, está lo que es el llamado FAST, que es un ultrasonido que se realiza mucho en urgencias para tomar decisiones pues al instante, ¿no? Bien. Como les dije, en la mayoría de las situaciones clínicas no se recomienda lo que es el estudio o la placa simple de abdomen, si existe algún ultrasonido o un estudio alternativo más apropiado. Aquí tenemos las distintas causas o indicaciones comunes donde ustedes tienen que realizar un estudio alternativo más apropiado, ¿no? En un tramo abdominal, una tomografía computarizada y contrastada, dolor en cuadrante superior derecho, por lo general va a ser secundario a una colecistitis, colitiasis, ultrasonido. Litiasis renal, siempre pedir mejor una TAC o una UroTAC, porque los litos muchas veces no se van a poder ver las calcificaciones, y aparte también para descartar la presencia de algún daño renal, ¿no? Sangrado de tubo digestivo alto, sospecha de malignidad intraabdominal, siempre utilizar la TAC simple y contrastada para poder estadificar incluso ya la tumoración, ¿no? Y en el caso de la constipación, aquí es plenamente clínico y solamente utilizamos la radiografía para ver pues la cantidad de materia fecal y la extensión de la impactación fecal, ¿ok? También la constipación es una patología que llega mucho a urgencias, pacientes añosos, encamados, que no tienen movilización, van a llegarles con constipación, y obviamente pues el tratamiento es la desimpactación fecal digital, ¿no? Entonces, pues siempre que tengan en cuenta estas indicaciones o estas patologías, la radiografía de abdomen nunca va a ser
el principal estudio o no se recomienda, mejor utilizar estudios de imagen, ya sea tomografía computarizada, ya sea ultrasonido o la colonoscopía, esa para tubo digestivo alto, bajo, siempre ustedes guiándose por la clínica, ¿no? Si es un paciente que llega con melena, con una evacuación obviamente fétida, negruzca, pensar en tubo digestivo alto, solicitar una endoscopía superior alta para ver que no tenga presencia de varices o de alguna úlcera péptica por ahí. En el caso de sangrado de tubo digestivo bajo, pues la presencia de alguna tumoración, alguna enfermedad intestinal inflamatoria, etcétera. Entonces, sí, tenemos otros métodos de imagen ya más específicos y que nos otorgan más información que una radiografía de abdomen. Bien, esta diapositiva me gusta mucho, es prácticamente lo que les voy a preguntar en su examen, algunos de estos puntos, ¿verdad? Pero dependiendo de el dolor, dependiendo de la localización, es la sospecha diagnóstica y es lo que ustedes deben de utilizar o deben de solicitar como método de imagen, ¿no? Me gusta mucho la diapositiva, está muy didáctica, prácticamente trae todos los datos o las patologías que te causan abdomen agudo. Entonces siempre por favor tengan en cuenta esta diapositiva para pues su internado, su servicio social, etcétera. Siempre obviamente hay una limitación dependiendo de dónde se encuentren o el hospital, que a veces están descompuestos los aparatos de tomografía o resonancia o no hay gammagrafía o no hay colonoscopía, siempre va a haber alguna limitante, sobre todo en hospitales públicos, pues lo que sí siempre va a haber es una radiografía de abdomen y ustedes ya con los signos clínicos que vimos, con los signos radiográficos, podemos orillarnos a dar un diagnóstico. Obviamente ya la forma ideal sería pues, de forma quirúrgica, ¿no? Entrar a ver qué es lo que está sucediendo. Bien. Hasta aquí, doctores, preguntas. De momento no, doctor.